Hola, vamos a ver muy rápidamente por una consulta el ingreso de una importación en PSIG. Vamos al menú del sistema, subsistema de importaciones, ingreso de transacciones de importaciones. Todas las importaciones en PSIG comienzan por la orden de importación. Desde acá podríamos seleccionar los distintos documentos vinculados a las importaciones. Vamos a comenzar por la orden. Genera el número de documento, elegimos el proveedor del exterior que corresponda, vamos a elegir proveedor europeo, forma de pago que ya puede estar predeterminada para ese proveedor, la moneda en la cual vayamos a operar, observaciones, y ven que acá el número de carpeta de importación o la identificación de carpeta de importación está vacía. La orden de importación puede tener condiciones de aprobación, por ejemplo un monto, y eso va a generar la orden de importación confirmada. Es un documento posterior a este. Recién ahí va a aparecer el número de importación. Cuando no existe esa condición, la orden confirmada se genera automáticamente. Acá vamos a poner una fecha de arribo previsto, bien rapidita esta importación. Y después comenzamos a poner el o los artículos que pensábamos importar. Vamos a poner cualquier artículo en este momento porque solo para el ejemplo. Vamos a suponer que esto sale este precio y vamos a agregar un artículo más. Bien, para ejemplo ya es suficiente. Grabamos la orden de importación. Bien, podríamos seguir generando órdenes de importación o en este ejemplo lo que vamos a hacer es ir a este proceso, ver los monitores del sistema, si hay órdenes de importación pendientes de confirmación. En este caso no hay ninguna, porque no había ninguna condición a autorizar, y las órdenes de importación confirmadas las estamos viendo acá. Esta con fecha 13 de abril es la que acabamos de ingresar. ¿Cuál es el paso siguiente? Las órdenes de importación confirmadas se cumplen en forma total o parcial con la proforma o directamente se cancelan. En este caso vamos a ingresar la proforma. Si acá en realidad no vamos a cambiar nada, si vamos a mantener todo igual, ven que acá ya está a la vista el número de carpeta de importación. Si esto se mantiene todo igual que como lo teníamos recién, simplemente lo que hacemos es grabarlo. Ven que acá desapareció de este monitor. Y en nuestro workflow, en el circuito de importaciones, las órdenes de importación que confirmamos con una proforma quedan a la espera de la factura del proveedor. O sea que en este punto, cuando damos procesar en los archivos pendientes, decimos si hay algo que no nos facturó el proveedor, hacemos un faltante según proforma, en el caso de que no vaya a venir por esta misma carpeta de importación. Y lo que sí nos facturó, hacemos la factura. Esta sería la verdadera factura del proveedor de importación, que va a tener un número X. Y como estamos siempre enlazando el documento anterior, nos va arrastrando la información. La fecha es uno de los temas que puede cambiar, por eso siempre ofrece verificar. Si todo esto está bien, estamos de acuerdo en todo, lo guardamos. Nuevamente se libera de acá y en la vida real lo que seguiría a la factura es la recepción física de la importación. En esta recepción lo que hacemos al darle procesar, hagamos de cuenta que ya llegó toda la mercadería. Si hay faltantes, vamos a registrar una transacción de faltante. Y lo que sí llegó o si llegó todo, directamente va a ir en este documento
de recepción física, vieron que el proceso es idéntico, es siempre igual, ¿tá? Lo que aparece nuevo en este caso es el registro para el número de DUA, ¿tá? Yo ahora inventé uno, ¿tá? En el caso de artículos que manejen lote o partida, vencimiento, notan que acá ya están habilitadas esas columnas, que lo va a pedir solamente si ese artículo está configurado para pedir este número de lote. En este caso, la aceituna genérica pide un número de lote, acá lo estaríamos dando de alta. Esto es una referencia del lote. Vamos a poner Oliva Premium, por poner algo. Y cuándo sería el vencimiento del lote, que vamos a poner un par de años, que es lo habitual en alimentos. Bien, como es una recepción física, no me está pidiendo ni mostrando el precio porque asume que esto podría ser utilizado por alguien de depósito de expedición que no tiene por qué saber cuánto vale la mercadería. Eso igualmente es configurable. Bueno, a este momento hicimos una orden de importación que se confirmó y se completó con una proforma. La proforma luego se transformó en una factura cuando vino la factura del proveedor, y luego esa factura en algún momento recibimos la mercadería. Todo esto en realidad tiene un historial, tiene un seguimiento. Por ejemplo, acá en la consulta de importaciones nosotros podemos entrar por el número de carpeta o por el proveedor y ver todos los pasos que ya se fueron cumpliendo, ¿tá? En este caso vemos que esta fecha, esta hora, tal usuario ingresó una orden confirmada, ¿tá? Luego el mismo u otro usuario, en este caso somos todos los mismos usuarios y es prácticamente inmediato el proceso porque es en esta demo, pero en la vida real las fechas, horas y tal vez los usuarios serían diferentes. Acá tenemos orden confirmada, proforma, factura y la recepción. De cualquiera de ellos podemos entrar, ¿tá? Ver el documento, podemos navegar al documento anterior, o cuando estamos en un documento intermedio también podemos ver qué documento lo antecedió, como en este caso a la factura lo antecedió la proforma, ¿tá? Pero si estamos en versión 6 podemos ver qué documento lo utilizó. En este caso estamos en la factura y luego la recepción física, ¿tá? También se basó en esa factura para mostrar la información que quedó enlazada. Bueno, ¿qué nos está faltando en un proceso de importación? Los gastos. Para ingresar los gastos hay documentos de gastos. Es el documento, si ustedes tienen la preconfiguración de PSIG, suele ser el mismo documento de gastos que para el resto de los gastos de la empresa. Vamos a ir ingresando los gastos. Voy a suponer en este caso que el gasto me lo está presentando el despachante de aduana. Puede ser en pesos, en dólares, lo que ustedes necesiten. Y acá, cuando ustedes llegan al campo de las líneas, eligen qué tipo de gasto es. Normalmente los gastos se agrupan, ¿tá? En diferentes tipos de gastos. En este caso, claramente interesan los gastos de importaciones en trámite. Estos son los distintos rubros de importación que ustedes hayan definido antes. Entonces vamos a suponer que acá nos está cobrando el costo despachante, y cuando llegamos a la columna de extensión lo que permite es elegir a cuál carpeta de importación corresponde ese gasto. En un mismo documento de gastos puede tener rubros para diferentes carpetas. Poner cuánto es el monto que corresponde a ese gasto, el tipo de IVA que le corresponde, y vamos a elegir cualquier otro. Flete, supongamos que es a la misma carpeta. Esto la podemos elegir o con F4 copiamos, y estoy inventando valores. Y así seguiríamos con los distintos rubros de gastos que puedan interesar.
grabamos el documento, ¿no? Y en este caso, como es un documento de gastos, como si ya estuviéramos pagando, como contado, ya me pide el medio de pago con el cual estoy haciendo frente al mismo. Voy a poner en este caso, para hacerlo sencillo, que lo estoy pagando en efectivo. ¿Está? Bueno, muy bien. Ahí este documento de gastos ya se procesó. Recuerden que deben tener o los actualizadores levantados corriendo, ¿tá? O tienen que actualizar estos movimientos para que realmente queden reflejados en la contabilidad y el sistema los tome en cuenta. En este caso acá el sistema está moviendo todos los documentos que yo había ido procesando y no tenía actualizados. Cuando esto se da en una empresa de muchos usuarios, los actualizadores suelen estar corriendo en el servidor y capaz que el usuario ni se entera de si están levantados o no. Pero si no están levantados, este registro a nivel contable no se realizó. Bien. Bueno, volviendo al proceso de la importación, fuimos transitando el circuito, ingresamos los gastos y lo único que nos queda es correr la generación de importación a partir de el genimport, es el comando y es el punto del menú. Vamos a elegir cada una de las opciones que necesitamos en este cuadro de diálogo, ¿tá? El proceso, ven que puede ser la generación de cierre o emisión de la planilla. Emisión de la planilla, aunque no estemos cerrando la carpeta, nos muestra cómo quedarían distribuidos los gastos, ¿tá? A cada uno de los artículos de esa carpeta. Acá elegimos la carpeta a procesar, en este caso es la 20, el tipo de cambio que queremos utilizar, a qué rubro mandaríamos diferencia de cambio, ¿tá? La fecha de este documento, el lote contable que se va a generar, el número de asiento y demás, ¿tá? Vamos a ver, y en la impresión en la planilla, si queremos el nombre del rubro, yo lo prefiero ver el nombre que el número, y si queremos el nombre del artículo para no ver solamente el código y saber un poco más de qué estamos hablando. Acá el sistema está generando la planilla de importación. Me está pidiendo dónde guarda esto. Yo lo voy a mandar a ejemplo, al escritorio, importación de ejemplo. Vamos a darle guardar. Y ahora en mi escritorio tenemos importación de ejemplo que se acaba de generar. Vamos a abrir ese PDF. Y acá podemos ver a cada uno de los artículos de la carpeta de importación I00020, ¿tá? Los rubros de importación, ¿tá? Que se fueron asignando y cómo se distribuyeron a cada uno de los artículos o cómo se van a distribuir cuando realmente hagamos la generación de importación. Esa distribución depende de criterios que se han prefijado en otras tablas del sistema, diciendo, por ejemplo, si filete lo van a distribuir en mayor cantidad ponderando el artículo más caro, o si va a ser por cubicaje, por tonelaje, seguro siempre por plata, etc. Si en vez de esto hubiese querido cerrar la carpeta, en el proceso a ejecutar hacíamos generación de cierre, dábamos procesar y ahí directamente dábamos por cerrada la carpeta. Bueno, este fue un ejemplo muy rápido por la consulta de un cliente, así que espero que haya sido claro y si no, cualquier cosa estamos a las órdenes. Saludos.